Hola, hola, bienvenidos a Pensando en Voz Alta, el podcast donde 3 adolescentes tratamos de entender el mundo, sin sonar a libro de texto. Exacto, aquí no damos clases, pero sí hablamos de temas que nos hacen pensar, dudar y a veces hasta discutir entre nosotros. Y hablando de discutir, hoy tenemos un tema que nos va a hacer usar la cabeza, el corazón y un poquito de paciencia, la argumentación filosófica. Sí, suena académico, pero en realidad es algo que usamos todos los días, porque todos argumentamos. Cuando defendemos una idea, cuando queremos convencer a alguien o incluso cuando discutimos con nuestros papás. Totalmente, la diferencia es que muchas veces argumentamos mal, decimos porque sí o porque yo pienso así, y ahí muere toda la conversación. Exacto, la argumentación filosófica nos enseña a hacer esto bien, a pensar con razones, no con impulsos. Y ese va a ser nuestro viaje de hoy. Vamos a descubrir qué es exactamente la argumentación filosófica, por qué es importante, cómo se construye y qué ventajas o desventajas tiene. Además, vamos a hacerlo con ejemplos, un mini debate y reflexiones personales, porque ¿qué sería de un podcast sin un poco de drama filosófico, verdad? Exacto, así que si estás escuchando esto mientras haces tarea, entrenas o te relajas, prepárate para pensar un poco más profundo. El tema de hoy se llama la argumentación filosófica, pensar con razones, sentir conciencia. Nuestro objetivo es entender qué es la argumentación filosófica, cómo se usa para construir ideas sólidas y por qué es clave en el mundo actual, donde todo el tiempo tiene una opinión, pero no siempre tenemos razones. Queremos que después de escuchar este episodio puedas reconocer cuando un argumento tiene sentido, cuando te están manipulando o cuando tú mismo estás hablando sin fundamento. Y sobre todo, que aprendas a disfrutar el proceso de pensar, de cuestionarte, de escuchar otras ideas y formar tus propias conclusiones. Ya, pero bueno, arranquemos desde lo básico. Argumentar es dar razones que respalden una idea, pero cuando hablamos de argumentación filosófica, vamos más para allá. La argumentación filosófica es una forma de razonar que busca la verdad, o al menos una comprensión más profunda de los temas. No se trata solo de convencer a alguien, sino de pensar de forma coherente y lógica. Esta es una herramienta que usa la filosofía para analizar problemas, cuestionar creencias y construir ideas que tengan sentido. Además, tiene una estructura muy clara, casi siempre se compone de 3 partes. La tesis, que es la que lo define, premisas, las razones o pruebas que justifican tu tesis, conclusión, lo que se deduce de tus razones. Bueno, ahora les daremos un ejemplo clásico. Premisa número 1. Todos los seres humanos son mortales. Premisa 2. Sócrates es un ser humano. Y nuestra conclusión es que Sócrates es mortal. Este es un silogismo, un tipo de razonamiento lógico que viene desde Aristóteles, el filósofo griego que básicamente inventó la lógica formal. Pero más allá de las fórmulas, lo importante es la intención, pensar con orden, buscar coherencia y no conformarse con repetir lo que otros dicen. Lo bonito de esto es que te hace más libre, porque cuando sabes argumentar no te tragas cualquier discurso, ni te manipulan tan fácil. Bueno, y a veces confundimos opinar con argumentar, pero hay una diferencia enorme. Opinar es decir lo que piensas, argumentar es explicar por qué piensas eso. Por ejemplo, decir la escuela es aburrida es una opinión, pero decir la escuela es aburrida porque se enfoca más en memorizar que en desarrollar la creatividad, ya que esto sí sería un argumento. Lo interesante es que cuando aprendes a argumentar te das cuenta de que algunas de tus propias opiniones no estaban tan bien fundamentadas. Sí, y eso no es nada malo, es parte del proceso de pensar. Cambiar de opinión no significa rendirte, significa evolucionar intelectualmente. Además, cuando alguien argumenta bien, da gusto escucharlo porque se nota que hay reflexión detrás. En cambio, cuando alguien solo opina sin pensar, las conversaciones se vuelven algo vacías. Y eso pasa mucho hoy en día, sobre todo en redes sociales, donde todos quieren tener la última palabra, pero pocos se toman el tiempo de razonarla. Vamos con algunos ejemplos. Supongamos que estamos debatiendo. ¿Es justo que existan los uniformes escolares? Yo digo que no,
porque los uniformes eliminan la individualidad. Todos deberíamos poder expresarnos libremente. Pero yo digo que sí, porque los uniformes eliminan diferencias económicas y ayudan a la igualdad. Entonces, veamos cómo lo argumentaríamos. Los uniformes quitan la libertad de expresión. La ropa es una forma de identidad, y si todos se visten igual, esa identidad se pierde. Por lo tanto, los uniformes limitan la libertad individual. Bueno, y la tesis mía es que los uniformes promueven la igualdad. Una de mis premisas sería, al usar la misma ropa, se evita la discriminación por apariencia o dinero. Y por tanto, la conclusión sería, por eso, los uniformes son una medida de equidad social. Y ahí es donde está lo interesante. Ambos tenemos argumentos válidos. La filosofía no diría quién tiene la razón, sino quién nos ayudaría a analizar cuál tiene más fundamento o coherencia. Otro ejemplo, ¿los robots deberían tener derechos? Uy, me encanta ese. Yo diría que no, porque los robots no tienen conciencia ni emociones. Pero también hay quien diría que sí, porque si pueden pensar y sentir, negarles derechos sería como negar la evolución de la inteligencia. Lo genial es que este tipo de preguntas no tienen una respuesta final. Lo importante es cómo las razonamos. Ok, les propongo un mini debate. El tema sería, ¿el fin justifica los medios? Uy, esa frase de Maquiavelo va con todo. Yo digo que no, porque los medios importan tanto como el fin. Si logras algo bueno haciendo daño, ese logro pierde valor. Pero hay situaciones donde sí se puede justificar, como cuando una acción dura evita algo peor. Por ejemplo, si alguna mentira evita una tragedia, ¿está mal mentir? Esa es la típica duda moral, y justo ahí entra la argumentación filosófica. No se trata solo de lo que sentimos, sino de analizar las consecuencias y las intenciones y los valores. En filosofía hay distintas corrientes. El consecualismo, que dice que lo importante son los resultados, y el deontologismo, que dice que lo importante es la intención. Exacto. Entonces, argumentar filosóficamente no solo dar razones, sino también entender desde qué enfoque estás razonando. Y debatir así es más que enriquecedor, porque ya no es una pelea de yo tengo la razón, sino una búsqueda compartida. Eso también se puede aplicar a temas actuales, como la ética de los influencers, las decisiones políticas o el uso de inteligencia artificial. ¡Literal! Filosofar es aprender a pensar con cabeza fría en medio del caos. Hablemos ahora de lo bueno y lo difícil de la argumentación filosófica. Yo diré las ventajas. Te ayuda a pensar por ti mismo, te enseña a comunicarte mejor, te vuelve más crítico y menos manipulable, te da herramientas para debatir sin pelear. Y también te hace más empático porque entiendes que los demás pueden tener razones distintas a las tuyas. Pero las desventajas también existen. A veces argumentar bien toma tiempo y no todos quieren escucharte. También puede ser frustrante cuando no hay una respuesta clara. Filosofar es más hacer preguntas que dar soluciones. Y claro, a veces la gente se cierra. No todos están listos para discutir con respeto. Pero aún así vale la pena, porque pensar con profundidad es una forma de libertad. Pues en lo personal, yo me quedo con que la argumentación filosófica es una herramienta para vivir mejor. Nos enseña a pensar antes de hablar y a escuchar antes de juzgar. Para mí es una forma de resistencia. En un mundo lleno de información rápida, argumentar es detenerse y analizar. Y para mí es un camino hacia la empatía. Cuando entiendes los argumentos de otros, también entiendes su forma de ver la vida. En resumen, la argumentación filosófica no es solo cosa de filósofos, es algo que usamos cada día y que puede mejorar nuestras relaciones, decisiones y forma de pensar. Y aunque no siempre encontremos la verdad, lo importante es el proceso de buscarla con razones, no con gritos. Así que la próxima vez que tengas una discusión, recuerda, no ganas al hablar más fuerte, sino al pensar mejor. Gracias por escucharnos en voz alta. Síganos en redes recomiéndonos temas y sobre todo, sigan pensando, dudando y argumentando.
Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Bye. Adiós, mucho gusto.